Ruimán Santana de Ciudadanos. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Bien, Dios. me alegro mucho. Y también David Godoy del Partido Socialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien también, comenzando la semana con fuerza. Comenzando la semana con fuerza y algunos se ha dado cuenta de que no este fin de semana, sino el siguiente ya se cambia la hora. Lo digo porque, claro, teniendo en cuenta cómo estamos con esto de la factura de la luz, a lo mejor convendría no cambiarla. Eso de que a las 6 de la tarde tengas que encender la luz, porque por la mañana la tienes que encender igualmente. Yo no sé, Ruimán, si consideras que a lo mejor para este año deberían habérselo planteado y no cambiar la luz y ya dejarlo así. Yo la verdad que recuerdo que hubo hace poco, ¿no? Bueno, hace algunos meses una propuesta que ideaba mantener un uso horario durante todo el año precisamente para evitar, entre otras cosas, estos cambios, ¿no? Ujú. Tan brutales que aparece y después parece que estás en otro mundo, ¿no? Y solo con un cambio de una hora de diferencia. Yo creo que además, incluso para el trabajo, para todo tipo de actividades, quizás recuperar o retomar esa propuesta de mantener un único uso horario, digamos, durante todo el año sería una buena medida, indudablemente. Ujú. David, ¿tú qué crees que deberíamos o podríamos haber hecho? Porque ya a estas alturas creo que pocos cambios se pueden hacer. Hombre, yo creo que llegado un momento sí deberíamos plantearnos con qué uso horario nos quedamos para evitar continuamente estos cambios que despistan a la gente, e incluso ya por lo que dices por el tema del ahorro energético, que no sé muy bien realmente con qué modelo, con qué uso horario se ahorra más, porque claro, yo cuando salgo de casa por la mañana para coger el barco de las 8 de la mañana para ir a Tenerife, Ujú. salgo de casa a las 6, 6:30 y no se hace de día hasta las prácticamente 8 de la mañana actualmente. Y a esa hora ya muchos trabajadores ya están incorporados a su puesto de trabajo, por lo tanto también ahí el gasto de luz se hace también mayor a la hora de estar continuamente con las luces encendidas y demás. Entonces, no sé realmente cuál es el mejor uso horario. Yo lo que sí he de decir es, cuando yo era más joven, que sigo siendo joven, yo deseaba el uso horario actual porque por la Ujú. tarde era mucho mejor, pero ahora agradezco levantarme y que sea de día, porque Ya, me pone ya. de muy mal humor subirme al barco a las 8 de la mañana y que todavía sea de noche. Hombre, pues imagínate en Galicia, porque dicen que es donde más encuentran el problema. Claro, es la parte, digamos, más alejada, ¿no? de España, por así verlo en el mapa, y ahí los niños entran a las 9 de la mañana de noche. Claro, para los niños eso es traumático, ¿no? Pero luego también me decían esta semana, hombre, y por una comunidad el resto nos tenemos que aguantar. O sea que, claro, cada uno mira por lo suyo, ¿no? Sí, es que es así, pero yo creo que por la mañana el Mm, hecho de levantarte, aunque sea levantarte a las 7 de la mañana, pero que ya empieza a ser de día, te mm, levantas con otros ánimos que levantarte y que es de noche cerrada, porque te da la sensación de que estás madrugando mucho más de lo que realmente lo estás haciendo. mm. Yo por ese aspecto prefiero casi el nuevo usuario que vamos a tener para que ya sea de día. Bueno, y por las tardes, Ruimán, poner velas, aunque sea de 6 a 8 para no, no consumir, y ya está, ¿no? Sí, pero es cierto lo que dice David, es decir, Sí. muchas veces no sabes dónde tienes más consumo, sino en las primeras horas de la mañana cuando es de noche o al final de la tarde cuando ya oscurece antes, ¿no? Mm. En cualquier caso, yo creo que la comodidad, ¿no? Al final es intentar mantener siempre un horario durante todo el año e intentar luego, porque es lo que tú planteas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Galicia, que realmente está no me acuerdo si era en latitud o longitud, ¿no? En la que Sí. era vertical, ¿no? Y, y efectivamente es mucho más notorio, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que hacer siempre esfuerzos para intentar que en lo posible pues se genere el mínimo impacto a la Mm. vida, ¿no? de las personas. Al final de lo que se trata es de eso, de generar comodidad, confort, calidad de vida, sin que suponga tampoco pues hoy un consumo energético, que ya estamos viendo cómo están las energías, ¿no? Mm. Y lo estratégicas que son para, repito, para evitar que esa comodidad sea a costa de otros costes, ¿no? Mm. Bueno, pues hablemos de algunos asuntos antes de hablar del Día de la Erradicación de la Pobreza que se celebra en esta jornada y también del informe AROPE. Sí me gustaría conocer la opinión de cada uno sobre ese acuerdo de Rusia con Marruecos. De repente nos encontramos hace unos días que llegan a un acuerdo para instalar una central nuclear a 400 kilómetros de Canarias. Esto está muy cerquita. Y David, yo no sé qué te parece que por otro lado veamos que esto, pues, lo vamos a tener tan cerca cuando en nuestro país no se apuesta por las nucleares por el peligro que conlleva. Yo creo que si ponemos el foco en Marruecos y en Mm, la instalación de esta central nuclear, que más allá de lo que es una central nuclear, yo creo que sí deberíamos entrar en el debate de por qué Rusia
llega a un acuerdo con Marruecos más que la nuclear en sí, porque al final Francia tiene muchísimas centrales nucleares cerca de la frontera con España y no nos sorprendemos ni estamos continuamente alarmados por si puede llegar a pasar algo en cualquier momento. Más allá de la instalación de la central nuclear en sí, que es competencia únicamente de Marruecos y no podemos entrar en la integridad territorial de un país para decir lo que tiene que hacer en su territorio, igual que otros países no nos tienen que decir a nosotros. Yo creo que sí teníamos que indagar más en por qué ese acuerdo de Marruecos con Rusia para poder instalar esa central nuclear, si es apoyo económico, si es apoyo de conocimiento, no lo sé, pero me preocupa más eso que en sí la instalación de la central nuclear, teniendo una opinión totalmente contraria a la energía que se consigue a través de las centrales nucleares. Ruimán. Bueno, yo coincidiendo con David en el hecho de que, oye, la soberanía de los estados hace casi que cada cual pueda hacer de su capa un sayo, como si me permiten la expresión llana, sí que supone una desventaja, ¿no? El hecho de que como planteamos nosotros no estemos abiertos al planteamiento de energías nucleares y te la pongan poco menos que tu vecino, ¿no? Es decir, tienes lo peor de tenerla cerca. Y no tienes lo mejor, entre comillas, de disponer de esa forma de energía, ¿no? Yo creo también que, como plantea David, esto puede responder a mil razones de contenido estratégico, ¿no? Es decir, de las relaciones que quiera intentar mantener Rusia con Marruecos para, no sé si de alguna manera también, pues evitar o conseguir el favor de Estados Unidos, ¿no? En esta situación tan cambiante que tiene el mundo, o incluso de Marruecos de cara a Argelia, ¿no? Que hemos visto que cuando Argelia casi que nos cierra el grifo del gas en este caso, pues poco menos que ha dado un susto, ¿no? A España y a los hogares españoles. Y no descarto, sinceramente, aunque esto al final tiene muchos componentes, ¿no? De subjetividad y de especulación, que África termine siendo, pues probablemente el lugar donde se materialicen todas las energías que nosotros no queremos para que luego lleguen a Europa, porque tristemente, si no implantamos de forma masiva renovables, si no aprendemos a consumir menos energéticamente, finalmente tendremos que tener centrales de gas, de nucleares y de todo tipo, pues en los territorios que se tengan que poner. Y muchas veces, es duro decirlo, ¿no? Y es políticamente incorrecto, pero muchas veces estoy seguro que se piensa en África como un sitio excepcional para que estos se desarrollen a su vez, tengan más capacidad de empleabilidad, más inversión, más interés, entre comillas, por los países europeos y que Europa pueda tener pues las necesidades consumistas, si me permiten la expresión también, pues plenamente cubiertas, ¿no? Porque al final la energía es vida, como aquel que dice. Bueno, para cerrar este tema, ¿afectaría si ponen esa central al turismo? Lo digo porque, claro, tener una central nuclear tan cerca de Canarias, no sé si esto tendría alguna repercusión para los turistas que vienen al archipiélago, sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura, que entiendo que por cercanía sería ese lugar de ahí. A Francia y a París no le afecta el hecho de que Francia tenga centrales nucleares y París es uno de los lugares del mundo más visitados, creo recordar el segundo o el tercer lugar del mundo más visitado y no le afecta al turismo. No tiene por qué afectarnos a nosotros, salvo que haya, que tampoco lo creo, pero bueno, salvo que haya algún accidente con esa futura central nuclear que nos pueda afectar dependiendo de la distancia, la radiación y demás. Yo creo que no nos puede afectar, igual que no afecta a otros lugares. Yo creo que en estos momentos, más que, no lo digo por este caso, José Luis, entiendo que se tenga que hablar y que tengamos que ver todas las aristas de cada uno de los problemas, pero más allá de estar viendo si nos puede afectar o no esta situación del turismo, intentando crear incluso en algún momento alguna imagen de alarmismo al turista, diciendo, oye, que aquí hay centrales nucleares cerca, no se visite, pero lo que tenemos que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad, de que Canarias es un lugar seguro para visitar independientemente de lo que hagan nuestros vecinos, porque al final somos un territorio cercano a Marruecos, pero también a la vez lo suficientemente separado como para que estas situaciones no nos afecten. Por lo tanto, yo tranquilidad de que no nos va a afectar a la imagen turística de Canarias esta central nuclear. Ruimán. Bueno, yo ahí tengo mi discrepancia, ¿no? En primer lugar, coincido con David en cuanto que normalmente el funcionamiento de una central nuclear, pues eso está más que probado, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Pero dicho esto, también es verdad que no es lo mismo, como él decía, países, vamos a decir, normalizados
que una central nuclear en Marruecos. Eso ya de entrada es para, aunque sea con fines pacíficos, ya también que te digan que es con fines pacíficos ya asusta, ¿no? Porque parece como que eso se da de suyo, ¿no? Y dicho esto, igual que llegan los alisios, igual que llega la calima, de alguna manera se puede hacer un uso malintencionado por otros competidores turísticos para intentar evidenciar algo que de otro modo pasaría completamente inadvertido, ¿no? Ujú. Igual que muchas veces se utiliza la migración o se utiliza otros aspectos para intentar, vamos a decir, denostar la calidad turística del destino, pues esto seguro que los competidores, repito, lo podrían usar, ¿no? Entonces sí sería muy importante ser muy didácticos, ¿no? En los mercados emergentes en caso de que se produjera alguna circunstancia de esta, que de todas maneras una cosa es un acuerdo y otra cosa es que después se materialice Sí, realmente, ¿no? sí, sí. Y también lo Pero que si se se tardaría, ¿no? materializa, yo creo, si se materializa, yo creo que es muy importante en caso, repito, de que los competidores usaran esto para intentar denostar el destino, pues hacer esa Ujú. labor pedagógica. Bueno, pues hablemos ahora sí del Día de la Erradicación de la Pobreza. Veíamos la semana pasada el informe AROPE que deja 365.000 canarios en pobreza severa. Y todo esto encima en un momento en el que observamos también cómo el cambio de los hábitos alimenticios de los canarios pues es más que evidente por la cesta de la compra. Yo no sé hasta qué punto quizá este dato sea peor el próximo año. David, ¿qué se puede hacer cuando, por ejemplo, ya algunos en Twitter decían, bueno, pues si tenemos esta pobreza severa, estamos a la cabeza y Canarias es récord de llegada de turistas, a lo mejor el turismo tampoco es que deje tanta riqueza? Canarias al final, durante estos últimos prácticamente 10 años, ha estado liderando los rankings de pobreza a nivel nacional y europeo. Eso es una realidad con la que nos hemos encontrado durante todo este tiempo y si encima le sumamos el hecho de una pandemia que arrasó por completo la economía, donde muchas personas perdieron sus trabajos, la mayoría de ellos, de los que perdieron sus trabajos, trabajos que eran en negro, que no estaban cotizando, que no estaban para el sistema, pues ahí la realidad de los datos que tenemos actualmente que aún no defendiéndolos porque es una realidad lo suficientemente dura, hablando de que tenemos más de 300.000 personas en pobreza en Canarias, yo creo que el lado positivo de estos datos, de este informe, Mm. está en que hemos logrado o se está logrando parar el aumento que veníamos sufriendo durante estos últimos años. Es decir, anualmente veíamos una subida considerable del número de personas que pasaban a estar en pobreza y en esta ocasión no. Se ha frenado ese aumento que veníamos sufriendo durante los últimos años. El propio informe recoge incluso que gracias al escudo que se aplicó desde las diferentes administraciones públicas se logró parar ese avance que hubiese sido, que creo recordar, de casi 400, que se hubiese avanzado 415.000 personas, si no recuerdo mal el dato, y aún así hemos logrado pararlo y evitar que se llegue a esa cifra. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Yo creo que ya estamos en un momento en el que podemos comenzar a bajar esa cifra, pero como bien decía José Luis, tenemos que hacerlo también planteando modificaciones en nuestro modelo productivo. Si hemos visto ya que durante estos últimos 15 años, donde Canarias ha tenido récord en la llegada de turistas, que hemos llevado al máximo el sector productivo, que es el turismo, que no digo que haya que reemplazarlo por otro, ni haya que cambiarlo, ni haya que dejar de apostar por él, pero sí hemos visto que no es capaz de generar tanta riqueza, o al menos no redistribuirla entre toda la sociedad, deberíamos plantearnos qué hacer, Ujú. cómo hacer para que toda esa riqueza que genera el turismo, que la genera actualmente, se genera riqueza, pero qué tenemos que hacer para que sea redistribuida entre toda la sociedad, que no se quede en unos pocos, sino que toda la sociedad avance en igualdad de condiciones para lograr bajar estos índices de pobreza que tenemos tan altos en las islas. Y evidentemente acompañado de políticas efectivas por parte de las administraciones públicas que ayuden, que compaginen la actividad privada con la actividad pública, el apoyo público para reducir esos datos. Y con la pandemia y la inflación, sobre todo ahora ya es más claro, como decías, con esa cesta de la compra, que cada vez está más encarecida, que cada vez suben más los precios y que nos vemos indefensos a la hora de poner propuestas sobre la mesa para poder bajar esa cesta de la compra, porque en Canarias, y tenemos que decirlo claramente, muchos de los productos básicos de la compra, como pueden ser los cereales, la leche, el pan, el aceite, tienen el IGIC cero. O sea, el ciudadano cuando va a comprar un bote de leche al supermercado paga cero de impuestos por esa leche.
Entonces, no es un problema impositivo que desde las administraciones bajando el impuesto baja el precio de la leche. Es mucho más complejo en este caso porque no puedes jugar con ese margen fiscal. Por lo tanto, hay que ver cómo se hace, cómo se puede hacer para aminorar la lista de la cesta de la compra, que los ciudadanos puedan, sobre todo, acceder a productos sanos, porque al final los más baratos en muchos de los casos no son productos sanos, y ya nos vamos también a otro problema, como puede ser la obesidad y los problemas de salud. Entonces, es un tema lo suficientemente complejo que no hay soluciones mágicas, que llevamos mucho tiempo ya arrastrándolo, y que el lado positivo, tratando el tramo que estamos tratando, creo que es que se ha logrado parar ese avance tan profundo que teníamos en los últimos años. Ruimán. Sí, bueno, coincido, ¿no?, en mucho de lo que ha planteado David. Sí me preocupa del informe, por ejemplo, algunos aspectos que plantean que, por ejemplo, tener niños es un factor de riesgo para estar en una situación de privación material, ¿no?, y social, es decir, una situación de riesgo, un factor de riesgo para la pobreza y la exclusión, ¿no? Es decir, que se acentuaba, digamos, esas situaciones cuando habían niños de por medio, ¿no? Es decir, al final, cuando tú te das cuenta que casi la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, cuando casi más de un 10% tiene, digamos, sus posibilidades o sus potenciales laborales mermados, tú empiezas a ver los datos y, vamos, te hace una radiografía pues muy penosa, ¿no?, de la sociedad, entre comillas, que hemos construido, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es el mercado de trabajo y el desarrollo, ¿no? Había uno de los indicadores que es como muy letal, ¿no?, que es, ¿puedes hacer frente a gastos imprevistos? Un 33% de la población no puede hacer frente a los gastos imprevistos, es decir, que prácticamente, repito, la mitad de la población vive al límite de sus posibilidades económicas, ¿no? Entonces, en ese escenario, y conviniendo con David, con el hecho de que el escudo social de los ERTE, de diferentes medidas para autónomos y demás que se han llevado a cabo, pues sin duda han reducido significativamente el impacto. Yo creo que la receta es clara, es decir, cuando las administraciones toman decisiones acertadas, pues se contribuye a que esto no se recrudezca y que la situación sea más llevadera. Entonces yo creo que por ahí es por donde tenemos que apuntar, es decir, en lugar de estar tirándose los trastos en el Congreso de los Diputados, lo que tienen que hacer es estar pensando en ver cómo se puede solventar o hacer más llevadero a las distintas familias esta situación, sobre todo porque ahora en este año se va a recrudecer de una manera, en mi opinión, notable. Es decir, la mezcla, la combinación de aumento de tipo de interés más inflación, eso es una auténtica bomba. Es decir, que tú tengas que pagar más por la hipoteca y que luego te quede menos dinero y que con ese dinero puedas comprar menos cosas, yo no sé cómo vamos a terminar, ¿no? En Francia se estaban planteando la posibilidad de pedir congelar precios. Yo no sé si esto también es peligroso, porque si congelas precios, yo no sé de qué manera repercute en el empresario, aunque luego ya pues pueda beneficiar al consumidor. ¿Podría ser una alternativa? Eso es una alternativa que es muy complicada. Hay que decir la realidad, sobre todo por lo que decías, por el punto de vista empresarial de las empresas. Si congelamos el precio actualmente por seguir el mismo ejemplo de antes, de la leche, al final los ganaderos que no se les congela el precio del alimento de las vacas o del alimento de las cabras van a ir a pérdidas siempre. Porque si ahora vende la leche a €1 el litro y se le encarece el transporte para ellos, el alimento de la vaca, también los trabajadores, al final lo que hace es que el coste de un euro vaya a ser unos 50 y que tengan ellos que asumir esa parte. Más que congelar, a lo mejor a lo mejor podríamos plantearlo para ciertos productos básicos específicos, no algo genérico, sino conseguir a través de las ayudas que se están dando por parte del gobierno de España, el gobierno de Canarias también, directamente a agricultores, a transportistas, a ganaderos, seguir fomentando ese tipo de ayudas hasta que logremos comenzar a bajar la inflación, que se estabilicen los precios y luego poder seguir con cierta normalidad. Yo entiendo, y también como consumidor, que sería lo ideal. Pero claro, hay que ver todas las aristas, todos los pros y todos los contras que tendría una congelación masiva, generalizada de precios, que insisto, a lo mejor sí podríamos estudiarlo para ciertos productos básicos de la lista de la compra. Sí, por la reacción en cadena quizá, ¿no? Ruimán, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo soy liberal. Entonces, ya que me hablen de intervención de precios, se me ponen los pelos de punta, pero también te digo una Mm, cosa, ante ujú, situaciones excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? ujú. No sé si la congelación de precios es la fórmula, pero desde luego lo que no se puede tolerar es que aprovechando que determinados costes se han aumentado, pues que haya, digamos, un incremento de precios prácticamente que en todas las cosas, con independencia de que la incidencia de los combustibles, por ejemplo, o del transporte o de algunos aspectos, eh, incidan indudablemente más en en la conformación de los precios de unos productos más que en otros. Y sin embargo, yo creo que todo el mundo ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para subir precios, ¿no? Cualquier cosa es más cara, ¿no? Entonces, siendo esto así, yo creo que tenemos que articular algún tipo de mecanismo. La verdad que se me escapa, es decir, no sé cuál puede ser la solución, no tengo una varita mágica ni quizá, repito, me supere, ¿no? Esa toma de decisión, pero estoy seguro que habrá mecanismos regulatorios para evitar que se puedan inflar precios y que de alguna manera se pueda impactar en las familias, sobre todo, como decía David, con aquellas cuestiones que son más básicas, ¿no? Saliéndome un poco del tema, pero relativamente cercano, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que se puede hacer con el consumo para intentar que sea más saludable, ¿no? Es decir, lo que tú no puedes hacer es que el yogur de sabores tenga el dibujito de Toy Story y el yogur natural no lo tenga. Es decir, hay fórmulas de regular las cosas para que los hábitos de las personas pues vayan a los alimentos que son de necesidad, a los alimentos que su coste, digamos, son más adecuados y en definitiva buscar mecanismos de consumo, que para eso tenemos un ministerio, que garantice pues que la gente esté bien alimentada con vamos a decir, con un coste justo, ¿no? Porque muchas veces te das cuenta que, como decía David, muchos de los productos más caros son los más malos, Sí. ¿no? Y alguna vez lo fresco, ¿no? Es decir, la fruta, la verdura, aunque ha tenido un incremento de precio importante, sin embargo, si la coges de temporada suele estar a un precio bastante razonable, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentar mejorar esos hábitos de consumo también para de alguna manera conseguir que a las familias el dinero les dé para más, ¿no? Y Yo creo luego, que, sí, me sí, David. permite, bueno, no, 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 sí, no, sí. que lo que sí deberíamos ser valientes, y ahí también entra las funciones la Comisión de Mercado, es ver por qué tantas empresas están subiendo tantos precios a la vez. Porque a lo mejor se está dando casos, situaciones en que muchos de los precios que han subido no están justificados. Esta semana salió un ejemplo que lo veía por la tele. No me acuerdo qué tipo de empresario era, no me acuerdo exactamente cuál era, que decía que en la leña, porque estaban hablando del encarecimiento de la leña, que es para muchos comercios que a través de la leña pues producían sus productos finales para o sea, lo que es el fuego y demás. Pues decía que la leña la producía él mismo, que tenía su propia leña de sus fincas y demás, pero decía que en los próximos meses iba a actualizar su lista de precios y le preguntaba que por qué, si la leña la tenía él mismo. Y dice, bueno, porque como todo el mundo está subiendo, pues yo también me sumo a subir los precios. Y tenemos que ver por qué se está dando esta situación y también el caso de que te suben el precio del producto cuando te ofrecen menos cantidad de la que te ofrecían antes. Pero a ver, pero también, por ejemplo, David, ahí siempre puede haber algún elemento añadido. El que corta la leña utilizará una sierra eléctrica. No creo que vaya con hacha. Si tiene que enchufar la sierra eléctrica a la electricidad ya le cuesta. Y si tiene que mover esa leña como transportista, con el dinero del No combustible creo también, que ¿no? la afección que tenga directamente sea mayor que si la compras. Si la Ya. compras al final, la afección es mayor que si la tienes tú mismo por comprar un litro de gasolina que te ha subido 50 céntimos. No creo que tenga una relación tan directa para una subida de precios con fuerza. Creo que hay muchas empresas y muchas situaciones que sí se está dando en que la subida de precios no está justificada. Y ahí sí habría que actuar y habría que analizar por qué se está dando esa situación. Bueno, pero esto fue como cuando dimos el salto al euro, ¿no? Que todo, cuando costaba 100 pesetas, de repente pasó a costar 1 euro. Y estamos hablando de 66 céntimos más, ¿no? Que nos vimos de un día para otro y que nadie controló y que también fue un auténtico desbarajuste para la economía y para los bolsillos de mucha gente. Ese sí que es un impacto inflacionista, Sí, ¿no? sí, Es sí. decir, pero en cualquier caso, mira, me viene a la mente ahora que no creo que la resolución no es firme y tampoco quiero enjuiciar a nadie, pero cuando la Comisión Nacional, creo que, no me acuerdo si fue la Comisión Nacional de la Competencia, creo que fueron las 6 o 7 constructoras más grandes,
que de alguna manera se habían sindicado Mm. y se, vamos a decir, maquinaron, por decirlo de alguna manera, repito, no de manera firme, para intentar acordar en cuáles licitaban, en cuáles no licitaban, para intentar de alguna manera potenciar, ¿no?, sus posibilidades de adjudicación y a mejor precio. Igual que hay una investigación en relación a esos aspectos y se corta de raíz esos comportamientos, pues igual tiene que ser con este tipo de cosas, sobre todo cuando afecta a cuestiones tan esenciales como los alimentos básicos, ¿no? Y a servicios básicos. Entonces yo creo que la administración tiene que tener sus estructuras, sus resortes, para de alguna manera, y al final la palabra vuelve a ser la que tú empleabas, ¿no? Intervenir Mm. y evitar que haya, digamos, disfunciones que al final afecten de lleno a la práctica totalidad de las familias. Y luego, lo que veíamos este fin de semana también de los productores quejándose, ¿no? Sobre todo el sector primario que dice, yo tengo mi producto, me gano unos pocos céntimos y luego de donde yo lo saco a que llegue a la mesa del consumidor hay un incremento del precio tremendo, ¿no? Eso también parece que está muy descontrolado, ¿no? Los intermediarios que son los que, en algunos casos, no digo que no esté justificado su labor, pero parece que son los que más dinero se llevan del trabajo de aquellos que cultivan, ¿no? O aquellos que trabajan en ese sector primario. Al final la cadena de distribución va aumentando el precio del Mm. producto desde que se produce hasta que lo consumimos, los consumidores, va aumentando por diferentes aristas, muchas de ellas injustificadas, como bien se quejan los agricultores, pero si yo pago un tomate a 30 céntimos, a lo mejor al agricultor se lo pagan a 5 céntimos. Y tú dices, bueno, y la subida esa de 25 céntimos, ¿quién se la lleva? Porque el agricultor desde luego no, y yo lo estoy pagando. Mm. Ahí entra la cadena de distribución, pero claro, hay muchos casos en los que sí también se lleva un poco al abuso. Y ahí entra, como decíamos Ruiman y yo, el Centro Nacional de Control del Mercado, que tiene que actuar, que tiene que ver por qué se está dando esas situaciones, que es algo que se lleva desde mucho tiempo, porque yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo a los agricultores, a los ganaderos, quejándose continuamente de que lo que se les pagaba a ellos era mucho menos del precio final del producto. Yo creo que un elemento clave que ha entrado desde hace poco, creo que del año 2020, es la ley de cadena alimentaria, que al menos sí ya obliga a que el agricultor, el ganadero, consiga al menos el precio por el que él gasta para producir ese alimento. Entonces yo creo que eso es un avance y tenemos que seguir viendo por qué se dan esas situaciones y evitarlos para que el agricultor, el ganadero, el pescador consiga un precio justo por su artículo y que al final los ciudadanos tampoco acabemos pagando más de lo que realmente vale ese artículo. Bueno, Rimán, para acabar este tema y ya entrar en el Sí, último bueno, muy rápidamente. totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también recuerdo esas imágenes de pequeño, ¿no? De ver cómo tiraban incluso parte de la producción, ¿no? Para intentar reequilibrar el precio, ¿no? Y sí está claro que pues todas las cosas tienen un proceso, ¿no? Y también hay que ser justo con determinados intermediarios, por llamarlo de alguna manera, pues que tienen en su actividad un aporte de valor, ¿no? No es lo mismo ver una sandía ahí entre la tierra que ver una apetecible sandía en un puestito cortadita para que, como diciendo, cómeme, ¿no? Cómprame. Sí, Entonces sí. yo creo que hay que saber, digamos, valorar el trabajo o la aportación de valor de cada cual. Y lo que sí que tenemos que evitar de cualquier manera son las injusticias, ¿no? Cuando tú ves que el apriete, ¿no? O la vuelta de tuerca llega hasta el último, hasta el más frágil de la cadena y les haces tomar medidas que son inadmisibles, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Que sale a lo mejor por redes algún agricultor o pues lo vendo yo directamente y tal, y lo vende. Y de alguna manera consigue probablemente más impacto económico que el que consigue, digamos, a través de ese circuito de distribución, ¿no? Pero sí es verdad que si consiguiéramos que las administraciones en aquellas cosas que tienen que participar o regular, pues consiga, ¿no? Hilar eso para que se den los elementos de justicia, ¿no? Y cada cual cobre, digamos, o reciba la parte que justamente le corresponde, pues sin duda afectaría muchísimo, muchísimo mejor, no solo a los productores, sino también, como decía David, a los consumidores, para no ver ningún intermediario por ahí que con aporte de valor cero, pues reciba parte del importe económico que tiene el producto.
Bueno, como nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno y como se han llevado tan bien durante toda la tertulia, pues en algo que no estén de acuerdo, Baleares tendrá 2023 una reserva de inversiones como Canarias. David, defiéndelo 30 segundos a ser posible. Hombre, no sé si defenderlo o no, o sea, vamos a hablar de lo que ha sucedido. Mm. Yo creo que aquí hay algo claro y es que la reserva de Baleares nada tiene que ver con la reserva de Canarias, que nada porque Baleares no es una región ultraperiférica, ni Baleares cumple el criterio de región pobre, como si es el caso de Canarias, son totalmente diferentes. Yo defiendo que cada comunidad autónoma intente lograr lo más beneficioso para ellos, pero en este caso lo que no tenemos que hacer es romper la diferencia fiscal y económica entre Canarias y Baleares o el resto del territorio. Creo que no se hace. Entonces, hablar de cosas que no se están dando me parece a veces que no tiene sustancia, pero defender la diferenciación fiscal que sí se merece Canarias por región ultraperiférica y por región pobre, que no es el caso que se cumple con Baleares. Ruimán. Bueno, yo creo que sí se están dando, ¿no? Es decir, ese régimen especial balear de alguna manera se va a implementar y puede suponer cierta competencia, ¿no? Para el territorio insular nuestro y además ultraperiférico, como tú bien dices, ¿no? Es decir, la compensación de la lejanía y de las circunstancias, ¿no? Económicas y sociales de nuestra tierra, ¿no? Estamos hablando de dos lugares que ni se parecen en PIB per cápita ni se parecen en situación de desempleo, ¿no? Pero sí es cierto también, y hay que reconocerlo, que la insularidad de Baleares y su marcado, vamos a decir, caracterización de su PIB por el turismo, pues también hace que, por ejemplo, en la pandemia hayan tenido un impacto tan violento o más que el nuestro, ¿no? En su actividad turística. Entonces yo creo que es entendible que ellos luchen, como tú bien dices, por tener unas ventajas fiscales en su territorio, igual que las tiene Ceuta o Melilla, ¿no? En el IRPF, pero eso tiene que ser una oportunidad para nosotros para de alguna manera mejorar todavía más nuestras condiciones fiscales, intentando lograr la sensibilidad de aquellos que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y si no, de quitarlos y poner a los nuestros, porque al final lo que se trata es de alguna manera de tener la suficiente capacidad de condicionar a los gobiernos para que tomen conciencia de lo que es el hecho insular y el hecho de la lejanía. Bueno, entonces, para que quede claro con un sí o con un no, ¿afecta que Baleares tenga una reserva de inversiones como tiene Claro. Canarias, David? Yo creo que sí Tal como afecta. está planteada para Baleares actualmente, no. David dice que no y Ruimán dice que sí. Y yo creo que sí afecta, Vale, claro. Es decir, bueno. todo lo que sea una ventaja fiscal, pues puede hacer que se muevan determinadas empresas a otros territorios, como pasó con Cataluña, no con ventajas fiscales, sino con la situación de la posible, entre comillas, secesión que hizo que determinadas empresas se movieran de sitio. Todo el mundo, el mercado se mueve así. Son situaciones diferentes. En cualquier caso, los límites y la capacidad que tiene, tal y como está planteada, insisto, el caso de Baleares no es el mismo que Canarias, que ofrece mayor ventaja y además mayor deducciones fiscales, etcétera, para las empresas, por lo tanto es más atractiva. De todos modos, ya veremos cómo acaba quedando esta situación y recordar que el régimen balear es un régimen que ya ha aprobado desde el año 2019 y cuando en Canarias aún no gobernaba el Partido Socialista, sino gobernaba un partido nacionalista que ahora se llena la boca de defender Canarias cuando ellos en ese momento no dijeron absolutamente nada. Olvídate de los partidos, muchachos. Al final lo importante es que nosotros vivimos aquí. Bueno, Claro, bueno, pero es que los que vivimos también aquí y los que vivían aquí decían que defendían a Canarias, luego callaban cuando esas cosas sucedían y ahora parece ser que es el hecatombe y el final del mundo. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí y, oye, ¿soy yo solo o cuando Ruimán dijo una sandía apetecible en el mostrador, bien partida y bien bonita, fue el único que le entraron ganas de comer sandía? No, porque entonces le vamos a subir 20 céntimos que son los míos, por Es decirlo. verdad, es verdad. Pues mira, otro intermediario, David, ¿te das cuenta? Aquí todo el mundo al final pilla. Siempre habrá alguien que se aprovecha. Sí, es verdad. Bueno, pues David Godoy y Ruimán Santana, gracias a los dos. Por cierto, esta semana, actividad, David, ¿qué tienes para esta semana muy rápidamente? Pues mira, la verdad que esta semana es bastante intensa en el Parlamento. Tenemos varias comisiones de control al gobierno. Mañana tenemos de Hacienda, Comisión de Asuntos Europeos, Comisión de Educación, Comisión de Economía. O sea que esta semana hay comisiones de estudio del deporte y otras ponencias de leyes. Estamos en la recta final de la legislatura y ya se está acelerando todo muchísimo, además, con muchísimas ponencias todas las semanas y de diferentes leyes y proyectos de ley. Entonces está siendo bastante agitado estos últimos meses del Parlamento de Canarias. Y Ruimán, ¿qué tienes por ahí para esta semana? Pues nada, en lo político, todo lo que es las comisiones y la preparación del pleno que será la semana que viene, y en lo personal, como todos los padres, es decir, de lunes a viernes llevando a los chiquillos a cosas,
Y el fin de semana intentando descansar un poquito. Hay un Intentándolo. momento en la vida que los hijos tienen más agendas sociales que los padres. Sí, Total. está claro. Está claro. David Godoy del Partido Socialista y Rubén Santana de Ciudadanos, gracias a los dos por este ratito. Buena semana, cuídense mucho y hasta dentro de poco aquí en A Buenas Horas. Venga, muchas gracias a ti. Gracias, chao, hasta luego.